es el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
mi Señor. Levanto mi adoración, alzo mis manos, rindo mi ser, todo lo que soy, me entrego a ti, Jesús, para adorarte, exaltarte, soberano Dios. Te adoramos, Señor, el principio y el fin, el inconmovible Dios, el soberano del cielo y la tierra. Esta es la segunda reflexión en cuanto a lecciones de vida. El domingo pasado toqué 4 lecciones básicas que en el principio de mi cristianismo y a través de la vida han sido una bendición el poder practicarlas. Hablamos un poco de que Dios estaba más interesado, Dios está más interesado en mí, en nosotros, que nosotros en Él. Hablamos de la importancia que tiene la Escritura como parámetro, como medida de conducta para todas las cosas que hacemos. Hablamos también de que Dios es el único dueño y propietario de todo y nosotros únicamente somos administradores de lo que Dios pone en nuestra vida. Y la otra lección que tocamos también es el hecho de que un buen hoy, un buen presente nos garantiza un buen mañana, un buen futuro. Hoy abordaré, más bien dicho, otras 2 lecciones que a través del cristianismo han sido de mucha bendición para mi vida. Y lo primero que quisiera decir es que la vida, nuestra vida, es al final de cuentas lo que hacemos de ella. Nuestro entorno, el lugar en que nacimos y crecimos, la formación que recibimos en las diferentes instituciones educativas, los amigos, el entorno cultural, nuestro país, la influencia externa de otros países, son todo un cúmulo de lecciones que se añaden a la vida, pero al final de cuentas tu vida, mi vida, para haciendo lo que tú y yo hacemos de ella. Y eso considerando todos los estímulos externos, problemas de fuera, problemas internos, todas las cosas con las cuales luchamos en el corazón y las cosas que de fuera también afectan nuestra vida. Somos el resultado y el producto de nuestras decisiones. Así que mientras crecía en la fe y obviamente el estar haciendo memoria de los primeros tiempos, días, semanas, años de mi cristianismo han traído mucha nostalgia a mi corazón, porque estas cosas fueron las que aprendí mientras crecíamos en la fe, mientras aprendíamos de Dios, mientras aprendimos aprendimos porque no fui únicamente yo el que fue expuesto a esa experiencia. Aprendimos de Dios y aprendimos de la relación entre personas en la iglesia local, en el grupo en el que Dios, en mi caso desde 1979, nos injertó y nos puso a caminar, a crecer y a vivir en la fe. La primera lección de vida que hoy quisiera compartir tiene que ver con el hecho de que aprendí a honrar y respetar la autoridad. Aprendimos, nos enseñaron que Dios es la autoridad máxima del universo y de la creación, pero aprendimos también que de Dios se desprende toda una serie de órdenes para la vida y que tiene que ver con el principio de autoridad, que es uno de los principios básicos del reino de Dios,
porque Dios gobierna y sustenta el universo con la palabra de su autoridad. Y autoridad, tener autoridad, vivir bajo autoridad, es un principio o una situación en la que tú y yo nos enfrentamos continuamente en los diferentes órdenes de la vida. Y yo quisiera mencionar algunos de ellos. Ya mencioné que Dios es la autoridad máxima sobre todo, la autoridad absoluta. La gran mayoría de personas, incluyendo los que viven a Dios de una manera diferente, reconocen eso, que Dios es la máxima autoridad. Y la mayoría de personas no tiene problema con eso. Pero cuando se trata de los otros niveles de autoridad, generalmente muchos de nosotros entramos en conflicto. Lo primero que quisiera mencionar es la autoridad en la familia. Vaya situación en la que yo me vi enfrentado a los 21 años y de los 21 años en adelante, porque tuve muchas luchas para reconocer la autoridad de mi padre y de mi madre. Pero aprendí desde el principio del cristianismo ese primer mandamiento con promesa que está en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, dice en Éxodo, en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios capítulo 6, dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Y recuerdo las luchas de mi corazón, particularmente para reconocer la autoridad de mi padre. Con mi madre no me costó mucho. ¿Por qué razón? Porque simplemente crecí en ese entorno y entonces desperté en mi corazón sentimientos y pensamientos, actitudes y naturalmente acciones que reflejaban rebeldía completa contra mi madre y contra mi padre. Cuando aprendí: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, yo pensé esto: quiero que me vaya bien. Yo pensé esto, ¿verdad? No sabía cuánto tiempo iba a vivir. Ya han pasado 41 años desde que empecé a tener este tipo de pensamientos. Y yo dije: yo no quiero morirme rápido. No sabía que tenía la vida deparada para mí después de todo este trayecto hasta hoy. Ahora sé algunas cosas, pero yo dije: necesito sembrar este principio en mi corazón de honrar la autoridad de mi padre y mi madre. Y aunque me costó, y les puedo decir, me siguió costando hasta que mi padre hace casi 17, 18 años partió para estar con el Señor, y mi madre hace unos 3 años y medio más o menos. Luché con eso, pero a medida que pasaron los años, reconocí la bendición que era para mi vida honrar a mi padre y a mi madre. Y las personas que me formaron en el Señor, se encargaron de ir sembrando semillas paso a paso, sin descansar y sin desmayar, para que yo y aquellos que estábamos siendo formados en el Señor y aprendiéramos de la palabra y de Dios, aprendiéramos esas realidades de la vida. La familia. Hijos que me están escuchando, adultos que me están escuchando, que tienen a sus padres, o que entendemos, los que ya no lo tenemos, que debemos honrar la memoria de nuestros padres. Ese mandamiento es trascendental en la Biblia. El primero que dice la Escritura con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los cristianos debiéramos ser por principios y por principio de la palabra de Dios, los primeros en reconocer autoridad, en vivir bajo autoridad. De hecho, vivir bajo autoridad, reconocer lo que representa la autoridad en la casa y en términos generales en las diferentes esferas y áreas de la vida, nos faculta para, de una manera eficaz, también ejercer autoridad. Autoridad en la familia. En la familia también el esposo es cabeza del hogar. Y eso significa también la responsabilidad de los hijos de reconocer a nuestros padres como esa autoridad que Él puso en la familia, pero también a la esposa, aquellos que están en un matrimonio, el sujetarse a esa autoridad, el respetar la autoridad con todo lo que eso conlleva. Como familia lo hemos experimentado en la relación diaria, el reconocimiento de esa autoridad. Es un principio básico del reino. La segunda esfera que quisiera mencionar en coautoridad es el trabajo.
Empecé a trabajar a los 18 años, necesitaba trabajar, pues ya me había graduado de maestro, me gradué de esa carrera, nunca trabajé en ella, pero fui a trabajar a una empresa agrícola donde un amigo me abrió un espacio para un examen y pues luego me quedé ahí. Y luego me di cuenta que también ahí en la empresa habían autoridades, obviamente estaban los dueños de la empresa, pero también estaba el gerente, el administrador general, también estaba el auxiliar de contabilidad, también estaba el jefe de personal y diferentes grupos que funcionaban en la empresa donde trabajé por muchos años, y ahí también había autoridad. Lo que yo no sabía al principio de mi cristianismo es que en la Biblia se enseña que también los que trabajamos, los que estamos en un lugar, debemos someternos, debemos honrar la autoridad que es puesta sobre nosotros en esos lugares. Nunca se me va a olvidar cuando tuve problemas en la empresa y acudí a pedir consejo, y entonces automáticamente la persona que nos formaba en el Señor nos dijo: mire, tiene que someterse, tiene que sujetarse a las personas que son sus jefes, porque me dijeron, la Biblia dice. Yo para entonces no había leído una vez siquiera la Biblia, y entonces solo me dijeron que eso decía la Biblia. Así que posteriormente me entró la curiosidad de leer lo que decía la Biblia en cuanto a las autoridades, los jefes en la empresa, y allá me encontré un pasaje en una de las cartas que escribe Pedro, donde nos dice a los que trabajamos que debemos sujetarnos a los jefes en la empresa, aún a aquellos que son difíciles de soportar. Y eso me costó entenderlo, porque pues algunas personas cuando están en autoridad en las empresas pues ejercen su autoridad no necesariamente de la manera correcta. Así que cuando leí ese pasaje de la Escritura, me di cuenta que necesitaba aprender a someterme, a sujetarme con una buena actitud a mi jefe, a mis jefes en la empresa. Que difícil fue para mí, pero a la vez una de las lecciones importantes que aprendí, no solo a someterme y a sujetarme como una actitud externa, como una muestra externa, sino con una actitud del corazón, con respeto y con honra para ellos, independientemente de cómo me trataran en el trabajo. Donde quiera que tú y yo vamos, en la familia, en el trabajo, vamos a encontrar autoridad. Y hablemos ahora un poquito de la autoridad de nuestra nación y de nuestros países. Nunca se me olvida también cuando leí ese pasaje en Romanos 13, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice el escritor, por Dios han sido establecidas. Y luego afirma: de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, y los que se oponen acarrean condenación para sí mismos. Y luego empieza a hablar de cómo los magistrados, las autoridades de una nación están puestos para ejercer autoridad, ejercer castigo a los que hacen el mal. Y por supuesto, yo creo, porque es lo que la Escritura enseña también, que los lineamientos, los parámetros de Dios para la autoridad en los países, en los trabajos y en la familia, la autoridad debe ser ejercida a la manera de Dios. No estamos hablando de eso ahorita, pero independientemente de cómo nuestros gobernantes, presidente, Congreso, magistrados, jueces, alcaldes y concejales y toda policía, independientemente de cómo ellos ejerciten su autoridad, quisiera decirlo de esa manera, tú y yo debiéramos mantener una actitud de sumisión y de honra a la autoridad. Y eso no necesariamente significa que aprobamos la forma en que ejercen autoridad, o la forma que hacen las cosas, o la forma que manejan los recursos del país. Tenemos muchos pensamientos, necesitaríamos ser ciegos para no ver la realidad de nuestro país, pero sin embargo, Dios, a pesar de que las autoridades en la familia, en el trabajo o en el gobierno ejerciten su función y su autoridad de una manera incorrecta, Dios nunca aprueba nuestra rebelión. Dios nunca aprobará nuestros juicios contra la autoridad. No quiere decir que no seamos críticos en el buen sentido de la palabra, pero yo quiero animarte y quiero animarme a la vez
cada vez que quisiéramos o queremos expresar algún criterio en cuanto a la autoridad del país, de nuestros padres o en el trabajo, que tengamos sumo cuidado considerando el principio de autoridad. En nuestro país hay autoridades, en las naciones hay autoridades, las cuales debemos respetar y honrar, y debemos cuidar nuestro corazón y de nuestras palabras de no manifestarnos en rebelión contra ellas. Un poco difícil, yo me he encontrado por aquí, por allá, ese tipo de diálogos en cuanto al presidente, en cuanto a los diputados, la forma de hacer las cosas, los alcaldes. Personalmente soy testigo de algunas cosas, o personalmente tú puedes ser testigo de muchas cosas. Mi ánimo es para que guardes tu corazón, guardes lo que dices, honres la autoridad, y en todo caso podemos clamar a Dios como autoridad máxima de todos para que Él sea el que enderece las cosas y no nos encontremos nosotros hablando de una manera incorrecta en lugares donde no debemos, y diciendo cosas que no somos facultados para decirlos en lugares incorrectos. Necesitamos respetar y honrar la autoridad, y eso no necesariamente significa que la autoridad haga lo correcto. La única salvedad que hay en la Escritura en el que uno debiera desobedecer o no obedecer la autoridad es si una autoridad en la familia, en el trabajo o en la nación, o aún en la vida de la iglesia local, nos pide que hagamos algo que esté en contra de la verdad de Dios, de los principios de Dios en su palabra. Digo obedecer, no mantener una actitud de respeto y honra, y nos tocará, si es necesario como hijos, hablar con nuestros padres, hablar con nuestros jefes, hablar con los policías, y de una manera respetuosa hacerles ver su error y su equivocación, y que no vamos a obedecerles porque nos están pidiendo que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, que al final de cuentas es la autoridad máxima y al único que debemos obedecer completamente. El otro lugar donde también encontramos autoridad es en la iglesia. Está la iglesia universal, la iglesia local, los grupos donde nos reunimos en diferentes lugares, instalaciones, auditoriums, a alabar y adorar a Dios en este tiempo suspendidos por la pandemia. Pero también en la vida de la iglesia hay autoridad. Y en el libro de Hebreos hay un par de pasajes donde se nos anima a reconocer a los que nos presiden en el Señor. En el original dice a los guías espirituales que les sirven a ustedes, para que lo hagan de ánimo pronto, para que lo hagan contentos, dice. Sométanse a sus guías espirituales, porque ellos han de dar cuenta en la vida de la iglesia hay autoridades. Efesios 4:11 se menciona que Jesucristo da dones a los hombres. Hay apóstoles, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, hay profetas. El libro de los Hechos menciona también que para dirigir las iglesias locales los apóstoles establecieron ancianos, palabra que en todos los lugares donde se usa aparece en plural, un grupo de personas al frente de las iglesias locales, al frente de las familias que están ahí para bendecir, para pastorear, para enseñar, para dirigir al rebaño. Y la Escritura también nos anima en la iglesia local a respetar la autoridad. Particularmente creo que este principio de autoridad en la vida de la iglesia, en la vida de la nación, en la relación laboral y en la vida de la familia, el principio de autoridad es un principio en el que tú y yo debiéramos tener mucho cuidado, porque Dios honra a los que le honran y Dios honra a los que se someten y se sujetan a la autoridad, independientemente, otra vez quiero mencionar, de cómo la autoridad, padres, jefes en la empresa, presidentes o policías, las autoridades del país, o en la vida de la iglesia local, ancianos, pastores, profetas, independientemente de cómo ellos ejerzan su función. Dios cuida mucho el principio de la autoridad, y creo que como hijos de Dios necesitamos permanentemente tener un encuentro con la autoridad de Dios, porque eso nos significará reconocer los diferentes órdenes de autoridad que Dios ha establecido en la familia, en el trabajo, en la nación y en la vida de la iglesia. Dios honra a los que le honran. Importante, honrar y respetar la autoridad, un principio que necesitaremos mantener, cultivar, desarrollar y practicar
durante todo nuestro peregrinaje terrenal, como un reconocimiento también a la autoridad máxima de Dios. Y la otra lección de vida que quisiera hoy compartir como parte de esta reflexión, lecciones de vida, tiene con el hecho de que aprendí desde los primeros años de mi cristianismo a servir a Dios y servir a la gente. Nada mejor que donar el corazón, que donar lo que somos a aquellos que nos rodean. Hoy lo puedo decir así. Quiero decirles algo, al principio de mi vida cristiana oí mucho de esto y pensé eso, que servicio era lo que hacíamos en la vida de la iglesia local. Pero con el correr de los años fui aprendiendo, las lecciones que me fueron enseñando, que servir era un estilo de vida, que servir es un estilo de vida, y donde quiera que estamos los hijos de Dios, nuestra vida debe ser un poema de servicio a Dios, dedicado a Dios y dedicado a la gente. Así que aprendí desde los primeros años de mi cristianismo, lo cual se fue puliendo a través de los años, que debía servir en la casa, ¿verdad? Y tratar de hacer a un lado y apartar a un lado ese dicho guatemalteco, creo que en la cultura latina muchos lo usan: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Yo me recuerdo que fui bueno en mi niñez y en mi juventud para servir a los vecinos, ayudar a los vecinos, pero en mi casa no me motivaba mucho el hacer cosas, ¿verdad? Tal vez porque allá en la casa pues obviamente comía, me vestían todos los días, yo no lo reconocí hasta muchos años después, pero allá los vecinos me daban, en aquel tiempo, a ustedes los que recordarán esto, 5 centavos, 10 centavos, que era bastante para nosotros, 1 centavo a veces, o nos daban comida, y entonces yo me dediqué a servir en una u otra medida a algunos amigos y familiares vecinos, porque ahí me daban algo y en la casa no me daban nada. Así que candil de la calle y oscuridad de tu casa. El cristianismo, los que me formaron en el Señor, la Biblia y Dios me enseñó que es un privilegio, era un privilegio servirle a mis padres mientras los tuve, que es un privilegio ahora servir a mis hermanas, a mi hermano, a mis sobrinos, a mis tíos, a mis parientes, porque es mi sangre y debo dedicar y poner todo el corazón en ello. En el camino aprendí que también servía mientras estaba en la empresa donde trabajé por muchos años, 12, 17, 18 años en diferentes empresas. Aprendí que hacer de la mejor manera posible mi trabajo y atender a las personas que tuve que atender como parte de mi responsabilidad era parte de mi servicio a Dios. Aprendí que no tirar basura en las calles en mi país era parte del servicio que hacía con mi nación, y aprendí también que recoger la basura de otros en el frente de mi casa y en otros lugares era parte de servir a mi país. Aprendí también que pagar impuestos mientras estuve en la empresa y ahora también a mi nación, independientemente de qué hagan con ellos, era parte de servir a Dios y servir a mi país. Porque servicio es un estilo de vida el cual debemos abrazar con todo el corazón. Aprendí que el Hijo de Dios hecho carne, que Jesús hecho hombre entre los hombres, Él vino, dice la Escritura, para servir y no para ser servido. Como el Hijo del Hombre, dice, vino para servir y no para ser servido, y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Aprendí que ese Jesús que un día se ciñó la cintura y tomó un recipiente con agua y lavó los pies de sus discípulos, vino a este mundo para servirte a ti y para servirme a mí. Qué privilegio más grande el que Dios, el Hijo de Dios, haya considerado que era bueno venir y hacerse hombre entre los hombres y venir a servirnos. Y ahí en un lugar le lavó los pies a los discípulos. Y después de haber terminado esa labor, Pedro fue aquel que le dijo: yo no quiero que me lave los pies. ¿Cómo tú, siendo mi maestro, me vas a lavar los pies? Y le dijo: si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces él dijo: no solo los pies sino todo lo demás. Siempre el Pedro exagerado, ¿verdad? Pero después de esa lección él les dijo: ustedes me llaman maestro y dicen bien, porque lo soy. Y luego les da esta lección: si yo, el maestro de ustedes, les he lavado los pies, así deben ustedes, o debieran ustedes, lavarse los pies los unos
a los otros. El llamado para servir. El llamado para servir a la familia en la fe. El llamado para servir a la familia. El llamado para servir en el trabajo. El llamado para servir en la nación. El llamado para servir donde quiera que estamos, porque ese es el privilegio más grande que Dios nos ha dado a sus hijos y a su pueblo: servirle a Él y servirle a los que nos rodean. Quiero leer algo que hoy en la mañana me hicieron llegar, hablando de servir y hablando de dar. Cuando tiendes la mano a los demás, la vida te la tiende a ti, porque todo lo que das regresa siempre multiplicado. El principio de sembrar y cosechar. Sigue sirviendo, no te canses de hacer el bien. Dios, dice, es fiel para recompensar el servicio que haces a Él y que haces sirviéndole a su pueblo y que haces sirviéndole a la gente. Porque cuantas cosas nosotros hacemos en beneficio de aquellos que nos rodean, creyentes o no creyentes, Dios toma cuenta en los cielos. Por cuanto servimos a uno de sus pequeños, a Él le servimos. Por cuanto visitamos al preso, a Él le servimos. Por cuanto vestimos al desnudo, a Él le servimos. Servir como un estilo de vida. La muestra más grande del servicio de Dios hacia nosotros tiene que ver con el hecho de que hace ya casi 2000 años, se van a ajustar, el Hijo de Dios a los 33 años y pico de edad murió en una cruz por ti y por mí, el acto de mayor servicio a toda la humanidad, no solo para el pueblo de Dios, no solo para los que hoy somos hijos de Dios por adopción, sino para toda la humanidad. Y el reto, el desafío que tú y yo tenemos, al final de cuentas, a la luz de Jesús, nuestro ejemplo, es servir, si fuera necesario, hasta dar la vida por los demás. Nadie tiene mayor amor que ese, que uno ponga la vida por sus amigos. Y hablando de servir, de esta lección, quisiera recordar también lo que los evangelios enseñan. El servir a todos los que nos rodean es el camino a la grandeza. No hay problema con querer ser grande, no hay problema con querer ser destacado. El asunto es el camino que escogemos, y el camino que Dios en su palabra nos presenta, el camino que Jesús nos abrió, es el hecho de que el mayor es aquel el que le sirve a todos al igual que Él lo hizo. Sirve donde quiera que estás. Sírvele a tu familia, sirve en tu trabajo, sirve a tus trabajadores, sirve en tu país, sirve en tu familia. Demos lo mejor de nuestro corazón. Oremos. Padre, queremos darte gracias por la vida. Queremos darte gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tu familia, de ser parte de tu pueblo. Y queremos rogarte a ti y a tu Santo Espíritu que mora en nuestro corazón la gracia para poder servir de una manera eficaz a todos aquellos que nos rodean, y de esa manera también poder servirte a ti. Y queremos pedir también la gracia de tu Espíritu y la sabiduría de tu Espíritu para reconocer que necesitamos vivir bajo el principio de la autoridad. Que honremos a nuestros padres, que honremos la autoridad en la casa, en la familia, que honremos la autoridad en los lugares donde trabajamos, que honremos la autoridad de nuestro país, que oremos por ellos, como dice tu palabra, como nos desafía tu palabra. Y también, Señor, que honremos la autoridad que has puesto en la vida de la iglesia local donde nos insertaste, Señor, y en la vida también de la iglesia universal. Que reconozcamos a aquellos que nos presiden el Señor y nos amonestan, Señor. Y gracias por ellos. Hoy los bendecimos. Hoy pedimos tu gracia, Señor, sobre cada orden de autoridad que has puesto en la vida. Las autoridades en la iglesia local, las autoridades en los trabajos, las autoridades en el país, las autoridades en la familia. A cada uno de ellos lo levantamos ante tu trono y pedimos que les des la gracia y la sabiduría para ejercer la autoridad de tal manera que también ellos se encuentren honrándote a ti en todo, que eres la máxima autoridad.
Gracias por el privilegio de clamar delante de ti, Señor, por nuestras autoridades. Y gracias por el privilegio también de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amada familia de Verbo Antigua, en este momento vamos a tomar la cena del Señor. Le voy a pedir que por favor prepare sus elementos. Quiero recordarle que este tiempo es un tiempo muy especial en el que podemos poner nuestra vida completa a cuentas delante de Dios. No importa tu pasado, no importa lo que haya pasado. Vivimos bajo una palabra inmensamente especial que es la gracia de Dios. Él nos levanta, Él nos ama, Él nos restaura y podemos venir en confianza ante el trono de su gracia. Antes de tomar los elementos, permítame leer algo que escribió el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 a partir del verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tomar estos elementos, el pan que significa el cuerpo de Cristo y el vino o jugo de uva, lo que tenga ustedes en su mesa, significa esa sangre que Jesús vertió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por recordar la muerte de ese cordero que no tenía ningún pecado, pero nos perdonó a todos y nos hizo libres de la maldición del pecado. Tomemos ahora el pan. Gracias, Señor, porque recordamos que tu sangre nos limpió, nos redimió. Sin ninguna culpa llegaste a esa cruz y nos hiciste salvos. Tomemos ahora el jugo, el vino, lo que usted tenga ahí en su mesa. Gracias, Señor, por amarnos con amor eterno. Nos amaste incluso antes de haber nacido. Nos creaste para la gloria de tu nombre y nos perdonaste, nos redimiste en Cristo Jesús, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En tu nombre, Señor, entregamos este tiempo de cena del Señor y te damos gracias, Señor, porque en ti somos libres. Bendice nuestras familias, todas las familias de la congregación y todas las familias de la tierra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.
que murió por nosotros, pero también resucitó y nos dio vida eterna. A Él agradecemos, adoramos, nos rendimos. Su sangre te ha hecho libre, me ha hecho libre. Canta conmigo, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, y aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, y aún sin merecerlo. Y aún sin merecerlo, Él me amó, Él te amó, te adoramos, Señor, a ti. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió,
me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, y aún sin merecerlo. Te adoramos, Señor.